Amado, hay algo que, vamos a hacer un paréntesis en relación a nuestro estudio que estábamos teniendo con relación a las parábolas, porque hay una inquietud que tengo en mi corazón. Perdón, antes de seguir, pues buenas tardes. Luego, ahorita está de moda en las transmisiones ya por estos medios, decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas todos. Pero bueno, sobre todo, qué bueno que estén aquí y allá, donde quiera que alguien esté escuchando este mensaje. Le decía que vamos a hacer un paréntesis de nuestro estudio de las parábolas, porque tengo una inquietud en mi corazón. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a poder ordenar la mente y lo que traemos aquí. Porque, hermano, conforme nosotros nos acercamos a los últimos tiempos, y ciertamente pues cada vez estamos más cerca de ellos, ¿verdad? El engaño va a ser cada vez mayor en el mundo, en muchos sentidos. El engaño en el mundo cada vez va a ser mayor en este mundo, y pues, no solamente en el plano político, en el plano económico, social, principalmente en lo espiritual. Detrás de todo, nosotros somos hijos de Dios, que somos creyentes, que creemos en la verdad de las Escrituras. Sabemos que detrás de todo esto hay un trasfondo espiritual. ¿Sí me explico? O sea, detrás de todo lo que hay, desde el punto de vista incluso político, económico, social y sanitario, hablando de lo sanitario, hay una situación también de carácter espiritual. Entonces, los que somos cristianos debemos de mirar las cosas con ese enfoque para tenerlo siempre presente. Le decía, el engaño cada vez va a ser mayor, y los que hemos puesto nuestra fe en el Señor en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, los que hemos creído en el Evangelio, debemos cada día estar más atentos, siempre, pero tenemos que permanecer y crecer en estar atentos a la verdad de Dios que Él revela en su palabra, y que con el discernimiento espiritual que Él también nos da, ser guiados también por el Espíritu Santo. Tenemos que estar alertas. Cuando la gente rechaza la verdad de Dios, amado, inevitablemente, dice Romanos 2, la gente por rechazar la verdad de Dios es engañada. Eso necesariamente a la gente la lleva al engaño, y el fin va a ser la destrucción. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses respecto, por ejemplo, a la segunda venida del Señor, él les alentaba a que estuvieran, no se dejaran perturbar fácilmente, distraer de su manera de pensar, que no se conturbaran, que no se dejaran engañar, en el capítulo 2, porque antes de que el Señor viniera se tenían que dar algunas señales, y una de esas señales que dice en el capítulo 2 es la manifestación del hijo de pecado, del hijo de perdición, aquel del que se habló en el profeta Daniel y de la que también habló el Señor ahí en Mateo 24. Y respecto a este personaje que ha de manifestarse, no vamos a hablar de él, pero con respecto a este personaje, porque estamos hablando de cuando alguien rechaza la verdad, cuando alguien rechaza la palabra de Dios, cuando rechaza el Evangelio, inevitablemente decimos, repito, nos lleva al engaño. Dice Tesalonicenses, y con todo engaño va a venir este hombre inicuo. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los va a engañar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Por esto Dios, fíjese, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados para los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando alguien rechaza la verdad de Dios, necesariamente eso lo va a llevar al engaño, y el engaño lo va a llevar a la destrucción, y aquí en el caso extremo será a la perdición, a la condenación eterna. Entonces, estamos hablando de cosas realmente trascendentes. Y cuando nosotros nos comprometemos a obedecer a Dios, cuando queremos andar conforme a su voluntad, pues vamos a recibir necesariamente. Dios así le decía a sus discípulos, no los voy a dejar
solos. No los voy a dejar desamparados, no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Les voy a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El creyente verdadero, ¿verdad? Que está metido en la palabra, que está leyendo la palabra, que está estudiando la palabra, que está meditando en la palabra, que está en comunión con Dios, necesariamente va a tener la luz que le va a alumbrar en su camino para no ser engañado. Dice Él y Él, el Espíritu Santo, nos va a librar de todo engaño. Amado, a veces me temo que algunos de nosotros, yo le decía a mi esposa, hay cosas que están dando en el plano, le repito, natural, y que son la antesala, son la preparación para lo que va a ser los tiempos finales. Por ejemplo, usted puede consultar las páginas de la ONU, del Foro Económico Mundial, por citar algunas, y usted va a darse cuenta que hay un pensamiento que va encaminado y una idea en cuanto a establecer la necesidad, ellos hablan de la necesidad de un nuevo orden mundial. Entonces, aunque ellos lo hablan, por eso le repito que en ese plano económico, político, social, hablan de un nuevo orden mundial, necesariamente eso está apuntando, está preparando la antesala para lo que va a ser lo que enseñan las Escrituras. Como dice el Señor, el que lea, entienda. Digo, pues por causa del tiempo no nos podemos detener aquí a hablar muchas cosas, ¿verdad? Por ahí ya andan promoviendo este pensamiento de no tendrás nada, y no es mío, está ahí en las páginas de esos sitios. No tendrás nada y serás feliz. ¿Verdad? El fundador del Foro Económico Mundial dice, entre otras cosas, que esta pandemia debe ser aprovechada para acelerar ese nuevo orden mundial. Entonces, bueno, pues no me voy a poner aquí a platicar de todas esas cosas porque pues no es nuestro enfoque, pero me temo que así como en ese plano se están dando muchas cosas que la gente así no las discierne, no las percibe, no se da cuenta de que está preparando como la araña cuando prepara su entorno. La araña pone ahora sí que su telaraña, pues ¿para qué? Pues para que caiga un insecto y entonces sea su alimento, ¿eh? Entonces a veces nosotros nos damos cuenta que se está preparando todo, obviamente detrás de todo eso, ya lo dijimos en alguna parábola, las cosas que hace en esta lectura que vamos a tener es que Él hace una defensa de su ministerio, no por defender su ministerio, sino porque se estaban introduciendo falsos maestros y apóstoles cuyas enseñanzas estaban poniendo en peligro la fe de los hermanos de Corintio. Ellos estaban peligrando, y este peligro de ser seducidos, de ser engañados, de ser apartados de la verdad no fue exclusivo de los corintios. Cuando usted ve, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas, lo mismo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Eso es lo que está diciendo en el original. ¿Quién los embrujó para apartarse del evangelio, no? Gálatas. A los tesalonicenses Pablo les dice lo mismo. No se dejen afectar en su manera de pensar, no se conturben, no se dejen ser engañados, no se dejen ser engañados, no se dejen engañar, perdón. Porque antes de que el Señor venga van a pasar estas cosas. Y si unos de nuestros hermanos en la fe están durmiendo, tranquilos. Porque cuando venga el Señor, si alguien está vivo cuando venga el Señor, Él nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Y los que están muertos también van a resucitar, ellos primero. Entonces, a los Gálatas, a los tesalonicenses y por supuesto también nosotros los creyentes estamos en peligro de poder ser engañados. Cuando la iglesia, comenzó, ¿se acuerda en el libro de los Hechos qué hizo el diablo para apagar el extendimiento del evangelio?
Lo primero que hizo fue comenzar a perseguirles, ¿no? A apresarles, a matarles, ¿no? Tenemos a Jacobo, a Esteban, la persecución en Jerusalén. Claro, todo, siempre Dios tiene todo bajo su control y todas las cosas tienen un propósito para los que le aman. Pero el diablo empezó a golpear a la iglesia, a perseguirla, a maltratarla. ¿Cuántos césares no estuvieron sobre la iglesia? Mínimos 10 césares. Los gentiles, excluidos por los gentiles. Los judíos, excluidos por los judíos. ¿Por causa de qué? Del nombre de Cristo. Y cuando Satanás ya no puede, por ejemplo, a través de esos medios, detener el avance de la iglesia, hoy tenemos testimonio de la iglesia perseguida hoy, que no es aquí en la Ciudad de México. Tenemos testimonio de que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia es cuando se purifica y cuando la iglesia se afirma y cuando la iglesia crece. Yo no sé, eso pregúnteselo ahí al Señor, ¿no? Que sí podríamos dar algunas razones. Entonces, cuando eso comenzó, el diablo lo que hizo, entonces, cuando no pudo detener el avance de la iglesia, lo que hizo fue empezar a atacarla desde adentro, a infiltrarla. ¿Para qué? Pues para atacar la validez de la palabra de Dios, para desacreditar el Evangelio, para desacreditar a los que predican el Evangelio. Ojalá, dice Pablo en el versículo 1, me toleráis un poco de locura, y en este contexto es que Pablo les escribe. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo. Amado, cuando nosotros, los creyentes verdaderos, venimos a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, y doblamos ahí nuestra rodilla y nos humillamos delante de nuestro Dios para reconocer nuestra condición de pecado, de pecadores, y venimos a sus pies para su perdón, para su santificación, para que nos limpiara y nos rescatara y nos cambiara nuestras vestiduras. Dice la palabra en Efesios que Él nos selló ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Las arras de la promesa, de que estamos comprometidos, ¿con quién? Con Él, para vivir una eternidad con Él. Entonces, esa es su promesa. Por eso dice Pablo, nos ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero aquí, como Pablo, sin querer ni siquiera nada parecernos a él, pero esto también hay en mi corazón, esta inquietud, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de ese pacto, de ese compromiso que tenemos de llegar ante su presencia, ¿verdad? De estar ante Él, de mantenernos firmes. Porque si ahí viene alguno, dice, predicando a otro Jesús, es que hay muchos tipos de Jesús, un tipo de Jesús solamente es el que de la Escritura, pero la gente que se deja seducir, engañar por el diablo puede tener muchos tipos de Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, como le dice Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, pero es que hay algunos falsos hermanos que se han introducido, les dijo a los Gálatas, se han introducido encubiertas, porque tampoco son cínicos ni desvergonzados, y pervierten el evangelio de la gracia. Y Dios nos ayude a todos los que abrimos la bocota o la boquita, como quiera, a los que hablamos el evangelio, de no estar pervirtiendo, trastornando el evangelio y estar hablando la palabra en verdad. Que Dios nos siga ayudando y nos cuide, nos ayude. Amén. Pero no es que haya otro evangelio, pero a veces pareciera que hay otro evangelio y últimamente parece que hay otros evangelios. ¿No hasta le llaman el evangelio de la prosperidad? ¿Que acaso hay un evangelio que sí diga en la Escritura que es el evangelio de la prosperidad? Pero
mal llamado evangelio de la prosperidad, es un falso evangelio. Hace un tiempo nuestro amado hermano pastor, en nuestra reunión aquí dominical, nos presentó una serie de videos. Bueno, usted lo puede buscar, pero digo, ¿para qué lo anda buscando? Sabiendo que no estamos ir muy lejos, ¿verdad? De falsos profetas, falsos maestros. Hoy hay otros evangelios centrados en las personas. Entonces la gente a veces se deja apantallar por gente que tiene muy buena presencia desde el punto de vista humano, ¿eh? Y no estamos hablando de que vengamos aquí mugrosos, despeinados, harapientos, pero mucha gente ahora ve el evangelio centrado en una persona, es que es de una personalidad muy arrolladora, de una personalidad muy atrayente, de una personalidad muy magnética. Es que sus palabras, cómo dice, cómo se para, cómo se expresa, y no estoy diciendo que eso sea necesariamente malo. Pero cuando eso está por encima de la revelación y de la guianza y de la unción del Espíritu Santo, pues ya. Es un evangelio centrado ¿en quién? En los hombres. Pablo era, dicen, un hombre bajito, nada agraciado físicamente. Él mismo dice, pues a los demás, la apariencia que es débil, es menospreciable. Pero en cuanto a la palabra, es poderosa no por él mismo, sino por quien venía atrás de él, que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Respaldándole. Entonces, pues, hay muchos tipos de evangelio, hoy mismo hay muchos tipos de Jesús. Desacreditar a Pablo, desacreditar el mensaje que daba Pablo y a fin de cuentas desacreditar la palabra de Dios. Entonces, por eso dice lo que dice, más lo que hago, porque no puedo detener muchas cosas, quiero tratar de que me dé tiempo. Para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque a fin de cuentas somos hombres. Pero dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, falsos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese, a mí me llama la atención esto, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este es un versículo impactante, un versículo que a mí me da escalofrío, porque puede ser que hasta haya púlpitos donde quien se está levantando y que está usted viendo y que lo está deslumbrando, sea uno de estos. Porque, bueno, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Vamos a irlo viendo, vamos a ir desarrollando el tema, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? Pablo entendía que el engaño de Satanás a Eva en el jardín del Edén, usted ya sabe la historia, Génesis 3, es un buen ejemplo de las tácticas engañosas de Satanás. Él le dijo a Eva, no moriréis. Si no sabe Dios, fíjense lo perverso del diablo. ¿No le dijo también al Señor Jesús, usando la palabra, el diablo, escrito está en una de las tentaciones, lánzate, porque escrito está en un salmo? ¿No le dijo? Pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Convierte las piedras, tienes hambre, convierte las piedras en pan. Escrito está también. Entonces, oh hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, Pablo no ignoraba y quería que los corintios entendieran esto. Le decía, un pasaje que a mí me llama la atención es acerca que acabamos de leer de Tesalonicenses, acerca del peligro del engaño. Entonces, el Señor no va a venir si antes no se cumple la manifestación del anticristo, el hijo de perdición. Eso no es el tema central de esta predicación, pero de que va a suceder, va a suceder. Y es una de las señales a considerar.
El Señor nos da, la Escritura nos habla acerca, nos da advertencias en contra del engaño. Y el Señor nos dice ahí en Mateo 24 que iban a venir, no lo busque, por favor, aquí nomás, yo te estoy tratando de sintetizar, ayudarlo ya pues en casa. Usted podrá ir a estas Escrituras, pero con la guianza del Espíritu Santo. En los posteriores días el Señor nos advirtió acerca de falsos maestros que iban a engañar a muchos, que se levantarían falsos mesías, falsos cristos, falsos profetas que harían o que van a hacer grandes señales y prodigios. Dice Pablo, igual que Janes, en segunda de Timoteo, igual que Janes y Jambres, los magos, que echaron sus varas también a la tierra cuando Moisés echó la suya y se convirtieron en serpientes. Eso dice segunda Timoteo también. Falsos profetas que harán grandes señales y prodigios y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si el Señor lo dijo, amado, o sea, por eso le digo, tenemos que ser prudentes. Por eso decía el Señor que fuéramos prudentes como las serpientes. En ese sentido, avíspate, despiértate, ¿no? Alístate, está apercibido de las cosas espirituales en tu entorno, de lo que está sucediendo, para que no nos dejemos engañar. ¿Va? Entonces, es importante. Pedro también hace una advertencia a este respecto. Mire, hermano, Pablo le dice, temo que como la serpiente, Adán y Eva estaban en una posición de lo más ideal, como oía un hermano compartía en un estudio. Porque Adán y Eva, cuando recibieron este embate del enemigo de nuestras, almas, había pecado ahí en el Edén, cuando el diablo se le presentó a través de la serpiente, ¿había pecado en el Edén? No, ¿verdad? Fíjese, nosotros tenemos varios mandamientos, ¿verdad? Pero ¿cuántos mandamientos tenían Adán y Eva en el Edén? Uno. ¿Quién se paseaba en medio del huerto y tenían una comunión increíble, maravillosa, tremenda? Pues Dios se paseaba en medio de ellos y ellos tenían una comunión, le podían, pues así nos deja ver la Escritura, que le podían ver, podían estar ahí en su presencia plena, amén. Si ellos en estas circunstancias, el diablo los envolvió a Eva y le engañó, y también el hombre. Entonces, no es para que diga, ay, entonces ¿qué me espero yo? No, es para que usted diga, hermano, eso nos debe a nosotros a impulsar en un temor santo. Señor, pues gracias por tu palabra, ayúdame con tu palabra. Gracias por dejarme al Espíritu Santo, que no estoy huérfano, no estoy solo. Amén. No estoy solo, tengo tu palabra, tengo tu Espíritu Santo, guíame, ayúdame, dame entendimiento, discernimiento, revelación de tu palabra. Una de las oraciones que tenemos en los bienes con los varones es que el Señor nos dé discernimiento espiritual, nos dé revelación de su palabra, amén. La necesitamos, hermano, necesitamos que nosotros estemos bien atentos, alertas. Pedro le decía, hace una advertencia también, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, los va a haber, tenemos que estar alertas, hermano. Amado, por favor. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, según de Pedro, capítulo 2. Juan, el apóstol, nos anima a no creer a todo espíritu. Es que lo dijo fulano, ¿y qué? Porque lo dijo fulano, ¿qué dice Dios, no? Es que lo dijo sutano, pues aunque lo haya dicho sutano, ¿lo dice Dios? Bueno, es que si lo dijo él, por algo ha de ser. ¿Por algo ha de ser qué? ¿En base a qué? ¿Con qué o cómo? ¿No? No, es que ese es el pastor, él debe de saber más que yo. A ver, pues será, pues ya vimos, ¿no? La Escritura, pues será quien quieras, ponle el título que quieras. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura, no? Nos anima a no creer, le decía, sino probad, dice, los espíritus, si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Abusados, hermanos, tenemos que estar listos. Y solamente como, ahora sí que ayudarnos y como un paréntesis, nosotros en la Escritura encontramos varias fuentes de engaño. Una primera fuente de engaño, hermano, somos nosotros mismos. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso aún ni siquiera podemos confiar en nuestros sentimientos. Ay, es que tengo una latida. Pues si esa latida es conforme a la latida del corazón de Dios, está bueno. Pero si esa latida, tienes miocarditis, o sea, cuando no está jalando la máquina sincronizada, cuidado, ¿no? Es que me late, siento, ya les he dicho otras veces, el siento, no, usted nunca entra así, que nos quedamos guiados por el siento. Entonces nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El corazón es perverso, ¿y quién lo conocerá? Pues solamente quien lo conoce a fondo, pues nuestro Dios eterno, ¿no? Entonces por eso necesitamos aún en eso. El diablo, ya dijimos, dice el Señor Jesús que el diablo es homicida desde el principio, y él no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla, dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, fíjese, estamos atacados por varios frentes. Usted cuando se para a peinarse en las mañanas. No, el diablo, que luego también le tiramos todo al diablo, pero bueno, también nosotros. El mundo, ¿se acuerda cuando estudiamos la parábola del sembrador? El engaño de las riquezas. Hace rato hablábamos con unos amados y le decíamos, no tomes tu decisión de estudiar aún guiado porque, es que esta carrera da dinero. Si tú, ya algunos ya estamos bien rucos y ya se nos fue el tren en ese sentido. Pero si tú joven, usted señorita, va a estudiar una carrera, no lo haga guiado por el engaño de porque aún en eso el mundo nos engaña. Le decíamos, no te dejes guiar por eso. Proverbios dice, si los pecadores te quisieran engañar, Proverbios 1, dice, no lo consientes. Es que hay un mundo de maldad, amado. Estamos rodeados y tenemos que estar atentos. Y pues, obviamente, y otra cosa que nos enseña la Escritura es el pecado. El pecado también nos puede engañar porque es sutil, ¿verdad? No va a pasar nada. Dice Hebreos 3:13. No lo busque, nada más escuche. Antes exhortaros, por eso estamos aquí para animarnos al amor y a las buenas obras. Dice, antes exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Por eso estamos hoy meditando en esto. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces somos atacados por nosotros, por el diablo, por el mundo, por el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir a la palabra bendita de nuestro Dios, venir con sencillez de nuestro corazón a nuestro Dios y que Él nos ayude, ¿verdad? Con su Espíritu Santo. Bueno, algo que nos va a ayudar es, nosotros necesitamos ejercitar el discernimiento espiritual. Y una de las definiciones más sencillas que podemos dar acerca del discernimiento es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para diferenciar la verdad del error, la verdad revelada de su palabra de todo lo demás. El diccionario dice que es la habilidad de ver lo que está oscuro. Eso dice, habla de discernimiento. Entonces, imagínense, si el diccionario dice eso, pues aplica igual. Tenemos que discernir qué hay detrás de las cosas. Discernir con la guianza del Espíritu Santo las circunstancias. Cuando leemos la Escritura, para que Él nos ayude a ver las cosas como Él quiere que las veamos. Vamos a ver, por favor, primero a los Corintios capítulo 2. Primero a los Corintios capítulo 2. Está ahí en casa, busque primero a los Corintios 2, 6 y si él lo encontró, me sigue y si nuestro hermano nos lo pone, pues ya. Primero a los Corintios capítulo 2, 6.
El discernimiento espiritual es algo que se desarrolla, amado, dentro del pueblo de Dios. Si los que tienen que estar más abusados contra todas las artimañas del diablo, ¿quiénes son? Pues los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos estar apercibidos contra todas las, pues dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está, ¿cómo le hacemos para que ya estos ya se aparten? ¿Cómo le hacemos para que dejen de glorificar a Dios? ¿Cómo le hacemos? Él siempre está buscando juntamente con las huestes de maldad cómo apartarnos del Dios vivo y verdadero. Sin embargo, dice Pablo, le dice a los corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no estamos hablando obviamente de conocimiento de humana sabiduría, dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Y eso viene solamente por la palabra, en misterio, las cosas que Él tiene ahí escondidas para los que le aman, para que vienen con un corazón sincero dispuesto a buscarle. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, o sea que Él la anticipó para nuestra bendición, antes de los siglos, para nuestra gloria, para nuestra bendición, para que seamos cristianos firmes y adelante, como dice la canción. Dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, pero siempre el Señor siempre sí se sale con la suya. Y es en el mejor de los planos porque nos ama y porque quiere lo mejor para la gente. La gente lo rechaza, pues es otra historia. Y para los que la reciben todavía tiene mayores cosas hermosas y eternas. Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ponga, subraya ahí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por el medio de su Espíritu Santo precioso, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo, dice la Escritura. No los voy a dejar. Padre, los que me has dado, yo los he guardado y ninguno se va a perder. De los que estén en su mano, de los que tú me has amado, de los que tú me has dado, de los que ellos han sido sellados por mí. Eso nos debe dar a nosotros seguridad y entereza para seguir adelante y estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, amén. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, dice Juan. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo te va a decir, si ya te dio aquel que empieza con C, casi te ponen el signo de que ya te vas a morir. Y no es así. Sin menospreciar y sin querer ofender y sin querer ser insensible a gente que ha perdido su vida y familiares y gente por causa de esto. Pero eso también es una mentira, no es una sentencia de muerte. ¿Sí me está escuchando? Por favor, quiero que entendamos esto, sobre todo los que somos creyentes. Por eso le digo que a mí me preocupa, porque muchos, aún en esas cosas, no alcanzamos a discernir conforme a lo que nos enseña la palabra. Dice, por lo cual, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cada vez estos pensamientos de la ideología de género, cada vez más las autorizaciones legales para matar cientos, miles, pues ya están muriendo cientos y miles de niños, con leyes y sin leyes. Usted sabe de qué leyes estoy hablando. Y después
aún en estos medios, hermano, tratamos de ser lo más prudentes que podemos, y después nos puede escapar algo, pero aún estos medios van a estar limitados y censurados. Ahí hay mucha censura. Aún de cosas, ponga atención por el amor de Dios en esto que le voy a decir. Hay censura y opresión de libertades, aún sin motivos. Oiga lo que le estoy diciendo. Ponga atención, por favor, despiértese. Porque aún sin haber cuestiones espirituales, están ocurriendo restricciones de libertad, de expresión. Cuando acontezcan cosas que tengan que ver con cosas espirituales, va a estar peor. Va a ser peor. Entonces, por eso esa es mi inquietud, amado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruiremos? Nosotros, ¿qué tenemos? El creyente, la mente del Señor, la mente de Cristo. Amén. Y por eso es importante el discernimiento. Salomón le decía al Señor antes de tomar el trono, da pues, o ya estando ahí tomando el trono, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Él hablaba de la posición que iba a ocupar. Pero aplica para todos. Señor, ayúdanos a discernir entre el bien y el mal. Salomón le pidió al Señor que le diera esa capacidad, ¿verdad? Para entender las cosas. Satanás, como representante del mal, él, si se acuerdan en Génesis, le levantó la prohibición a Eva, ¿verdad? Dice, no, ¿qué? ¿Sabe Dios? ¿No va a pasar qué? Él le levantó la prohibición, pero no fue Dios. ¿Ya? Adán y Eva no ejercieron el discernimiento, el juicio, para saber que ese mandamiento de Dios representaba el bien, pero la invitación del diablo representaba el mal. Ciertamente, aunque Adán y Eva no tenían que saber que la serpiente representaba al diablo, pero simplemente ellos necesitaban ser fieles y obedientes al mandamiento del Señor. Entonces, amado, necesitamos discernimiento, esta capacidad, ¿verdad? Relacionado con saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en la guianza del Espíritu Santo conforme a su palabra. Hebreos 5:11, por favor, vamos, para que no nos coma el tiempo. Hebreos 5:11. Entonces necesitamos ejercer el discernimiento. ¿Quién nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo? Acabamos de leer, ¿el Espíritu qué? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de su palabra. Amén. Hebreos 5:11 al 14, fíjese, aquí podemos ver cómo aprender a discernir la verdad. Acerca de esto tenemos, dice el escritor de Hebreos, mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. A veces sí nos pasa, endurecemos nuestro corazón, nos hacemos perezosos, flojos, ya lo queremos todo digerido. Yo les decía en el otro servicio, es que, amado, con todo cuidado y con todo respeto, tanto para usted si ha estado en esta situación como para el ministerio, por ejemplo, en este caso mi hermano Daniel, que es el que voy a poner como ejemplo porque estamos hablando de esto. A veces cuando llega algo a nuestras vidas, al primero al que corremos para que nos diga algo, no es al Padre de la Gloria, no es al Espíritu Santo. No doblamos nuestra rodilla para amar a Dios y buscar su rostro. Al primero que luego recurrimos, ¿a quién es? Al pastor. Pero como dice luego un hermano, si faltara el pastor, que el Señor no lo permita, dice,
ya se acabó todo, ya estamos desamparados, estamos huérfanos. Quiero oírle, amado, quiero oírle. No, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Entonces, antes de acudir al hermano, hace bien si usted acude al hermano, un consejo, que le apoye en oración, etcétera, está bien, así nos enseña la palabra, pero al primero, a quien debemos de estar depositando toda nuestra, dice, ¿a quién debemos de echar? Dice la Escritura, todas, dice Filipenses, ¿a quién debemos de echar nuestras cargas? ¿A quién debemos de venir a clamar? Dice la Escritura, al Señor, amén. Bueno, está bien, si vamos con nuestros hermanos, pedimos que nos apoyen, eso está bien. Pero tenemos que tener aún en eso cuidado, amado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto porque no se ha desarrollado, no lo ha puesto en práctica, no ha obedecido. La mecánica es muy sencilla, el procedimiento es muy sencillo. Usted lee la palabra de Dios con humildad. Y no estamos hablando de que desde estudios académicos ni de estudios teológicos, estamos hablando de alguien que ama, que ha nacido de nuevo, que sabe que en la palabra de Dios está su alimento, viene a la palabra de Dios, a su nivel, amado, al nivel que tenga, pero viene con sencillez, viene con el deseo de que Dios le hable, viene a su palabra. Señor, háblame, Señor, muéstrame tus caminos, Señor, revélame tu escritura. Cuando yo lo vaya a leer en este día, por favor, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero conocerte más a ti a través de tu palabra, tu voluntad, qué hacer. Ya usted se pone a platicar con Dios, ¿no? Espíritu Santo, guíame, ¿no? Dice, lo acabamos de leer en Corintios. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, instrúyeme. Y cuando Él ya le vaya enseñando, mostrando el camino, como dice la palabra, por donde debe de andar, porque dice, tú me mostrarás el camino por donde debo de andar, dice el salmista, pues andémoslo, ¿no? Y como nosotros vayamos avanzando, pues vamos a subir de grado, ¿no, Jessy? Pues sí, seguramente todos quisieran ya brincarse del primer semestre al último semestre, pero no es posible eso, no es factible, ¿o sí? No podemos brincar de 5 años a la universidad, ¿o sí? ¿No, verdad? Pero conforme vayamos avanzando, dice que la fe es de ¿qué? De fe en fe, de escalón en escalón, de paso a paso, uno y otra vez y una otra vez. En esa medida en que nosotros vamos obedeciendo a nuestro Dios, siendo fieles a su palabra, en esa medida Él nos va a ir revelando y vamos a ir creciendo. Y entonces cada día vamos a tener más alimento sólido, vamos a tener mayor entendimiento de su palabra, de su voluntad, y vamos a poder discernir mejor las cosas, mejor los tiempos. Y entonces vamos a poder tener esa capacidad de discernir correctamente. Eventualmente, cuando alguien no progresa, yo recuerdo un caso aquí de una amada hermana también nuestra. Cuando alguien que se tuvo que detener en sus estudios por alguna circunstancia y regresó después a retomar sus estudios, tuvo que volver como que regresar atrás, tuvo que volver a retomar las cosas. Porque cuando no se avanza, cuando no se progresa, eventualmente se retrocede, se estanca, y el estancarse necesariamente nos lleva a retroceder. Y el discernimiento, como acabamos de leer, estamos meditando, se logra a través de ejercitar los sentidos, como nos enseña este texto, ¿verdad? Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por él, subraya ahí, ¿qué dice ahí? Uso. ¿Qué dice? Uso. Eso, pues, póngale obediencia, fe en acción, póngale todo lo que ya sabemos. Por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Pablo le dice a los corintios, hermanos, no sean niños en su manera de pensar, sean ya maduros, ¿verdad? Porque tienen todavía divisiones entre ustedes, han permitido que entre ustedes haya un adúltero, participan en la cena del Señor y se hacen sus francachelas y se emborrachan, presumen de que tienen este don o aquel y no saben que el mejor don es el don del amor. Han dado lugar a mentiras relacionadas con la resurrección de los muertos,
y ya unos ya se están bautizando por los muertos, cuando saben que los muertos ya no se pueden, ya la gente no se puede bautizar por los muertos. Si me hace cara, ahorita me hicieron cara de, ay, ¿cómo que? Pues estudie Corintios. Ahí está en 1 Corintios capítulo 15, que estaban ahí como que entrando en una doctrina de quererse bautizar por los muertos. Entonces, o sea, hay engaños, hay de todos colores y todos sabores, ¿verdad? Entonces, pero Pablo les dice, no sean niños en la malicia, ¿verdad? Pero no en las cosas que tienen que ver con las cuestiones espirituales. La madurez se va a ver reflejada en el discernimiento, en esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, de la verdad, de la mentira, de lo justo, de lo injusto, ¿verdad? Y el Señor, con su Espíritu Santo, nos va a revelar su palabra, va a iluminar nuestra mente, vamos a empezar a entender, les digo, vamos a empezar a tener un círculo virtuoso en el que vamos a empezar a mirar cada vez con mayor claridad las cosas que acontecen a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, para poderlas ponerlas en práctica, en obra, exactamente. Entonces, y eso es una manera de que nosotros, amado, vamos a estar a salvos del engaño y de la mentira. Vienen, y cada rato vimos, ay, están duro y dale que vienen tiempos peligrosos. Pues es que no lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, cada vez los tiempos van a ser peores en todos los sentidos. Mire lo que pasa en Europa, mire lo que pasa en Australia, mire lo que pasa en España, mire lo que pasa en China, mire lo que pasa en países latinoamericanos, mire lo que pasa en México, mire lo que pasa en Canadá, mire lo que pasa en Estados Unidos. O sea, no lo vea solamente de así, pues sí, es que pues por el COVID. No, es que ay, amado mío, precioso. Hay cosas que están preparando un entorno tremendo. Déjenme nada más compartirle un mensaje, ya con esto como dice como dicen en los palenques, yo nunca he estado en un palenque, pero quién sabe si digan eso, ¿verdad? Con esta me despido. Le llegó un mensaje a mi esposa que nos deja ver lo tremendo de no estar alertas. Y a veces me temo que a lo mejor si a usted le llegó algo parecido, semejante, y usted la anda ahí dando reenviar. Dice, esto creo que te llegó el viernes, ¿no, amor? El viernes le llegó luego se lo voy a leer. Convocatoria y viene antecedido de una serie de iconos o de, ¿cómo se le llaman? ¿Emoticones? Emojis, o como se diga, ¿no? Como se digan, pero que nos dejan ver la tendencia del mensaje, pero bueno. Convocatoria, hoy a las 20 horas, fíjese, desde aquí empiezan las mentiras. Usted tiene que, por eso, amado, tenemos que estar bien truchos. Independientemente de su creencia y religión, ya hay por ahí un líder de la Iglesia Católica Romana que está promoviendo intensamente por varios lados. Una de las cosas una de las iniciativas o de las cosas que está promoviendo mucho es el ecumenismo, entre otras, aparte de la ideología de género. Pero dice este mensaje, independientemente de su creencia y religión, que es ecumenismo, vamos todos a pedir al Padre Nuestro. A ver, solamente hay dos padres. El Padre de los cielos, eterno y santo, y el Padre de la mentira, del engaño y de la maldad, que se llama el diablo y Satanás. ¿De qué Padre estamos hablando? ¿Quién es tu Padre? Es otra mentira. Vamos a pedir al Padre Nuestro desde la ventana de nuestras casas. O sea, ¿por qué abriendo la ventana de tu casa sale más directo a donde tenga que dirigirla? Puede ser en voz alta o no, el mundo entero se está reinfectando, es una mentira del tamaño del mundo, porque el mundo entero no se está reinfectando. Le damos gracias a Dios los que todavía no nos no nos contagiamos, entonces ya no es todo el mundo, ¿okay? ¿Sí? ¿Se da cuenta de las mentiras? Y tampoco todo el mundo se está reinfectando. Esa es una mentira.
política, espero que no nos... tenemos tan poquitos, a lo mejor seguidores que ni nos pelan, ¿verdad? Pero el mundo entero no se está reinfectando, dice. El mundo entero se está reinfectando. Pidamos a Dios salud. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios Brahma? ¿El Dios hindú? ¿El Dios Alá, que no es el mismo de los cristianos, ¿eh? ¿A qué Dios? Pidamos a Dios salud. Hoy no existe el yo. Pues si hoy lo que más existe, ¿qué es? ¿Se da cuenta de las mentiras en un solo texto? Reenvíe para todos los grupos y redes sociales donde tenga personas que ame. Bueno, pues sí, tenemos personas que amamos, ¿verdad? Pero no así. Si uno toca al otro, el mundo entero estará unido en esta vibración de salud y de paz. Y esto va a ser, dice aquí, bueno, lo va a entender, de cura, de socorro dirigida al Señor del cielo y de la tierra. Esto es nueva era. Esto es panteísmo. Esto va apuntando a todas esas cosas de este tipo, esoterismo y esas cosas. Queremos que este mensaje se desparrame por el mundo entero. Reenvía ahora, no espere, y ahí está el cristiano. Pues no me voy a unir con cualquiera. También en la reunión de los hombres de los bienes estamos hablando por unidad. Pero no es unirnos con cualquiera o con cualquier propósito. ¿O sí? ¿No, verdad? La escritura nos dice en qué podemos estar unidos. Efesios, lea, estudie Efesios. Ahí nos dicen dónde podemos estar unidos. Todo lo demás que esté fuera de Efesios, que el Señor nos guarde de estar participando de ese espíritu de iniquidad. Querido Dios, estamos delante de ti y sabemos, Señor hermoso, Padre Santo, Padre de las luces, que tú eres un Dios fiel para todos aquellos que permanecen fieles a ti. Que tu palabra, que es viva y eficaz, estará alumbrando nuestro caminar, Señor. Es una lámpara la palabra tuya profética, que es más segura, que es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, Señor, en estos tiempos de tinieblas en todos los sentidos, detrás de lo político, lo económico, lo social, detrás de todas estas cuestiones religiosas está lo espiritual, Señor, y nosotros, tú nos vas a ayudar a tus hijos, Señor, a los que permanecemos en tu palabra, a los que somos obedientes a tu palabra, a los que nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, a los que estamos dependiendo de ti. Tú nos guardarás de todo engaño, de toda malicia, pero nosotros tenemos que estar atentos, alertas, Señor. Guarda a tu pueblo, que queramos ser un pueblo obediente a ti, no rechazar la verdad tuya. Ayúdanos, precioso Santo, hermoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén.